Quiero dar ahora la bienvenida a Patricia Gutiérrez de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal. Buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por este espacio. No ha sido fácil para Patricia de Ceballos estar allí, expectante, no saber del traslado, ver a su esposo cabeza rapada, uniformado, trasladado a una cárcel común como un preso cualquiera. Bueno, realmente uno piensa que no puede haber nada peor a lo que ya hemos vivido, ¿no? Durante 14 meses, que han sido realmente una pesadilla para la familia. Creo que cuando vivimos estas situaciones tan difíciles, trato de mirar y de pensar en quienes han vivido una situación igual o peor. Y cuando creemos que nada peor puede pasar, ocurren estas cosas, ¿no? El sábado en horas de la madrugada, a mi esposo lo trasladaron de esta cárcel militar de Ramos Verde de una forma totalmente arbitraria. Prácticamente a golpes lo metieron en el vehículo donde lo trasladaron. Y bueno, él me dijo que al llegar a este sitio de una vez lo raparon aproximadamente a las 5 de la mañana y lo uniformaron de amarillo. Le acondicionaron un espacio con un colchón en el piso y ya había iniciado esta huelga de hambre el viernes pasado a las 7 de la noche. Creo que el tema de raparlo y de uniformarlo de esta manera es otra demostración de la tortura psicológica que quieren que lo aflija, que quieren que lo afecte. Creo que Daniel es un hombre extraordinariamente fuerte, determinado y muy claro y muy consciente de la lucha que está dando por la libertad de Venezuela. Como me dijo el día de ayer, a través de una llamada que recibí, gracias a un sacerdote que lo ayudó a llamar, me dijo, ¿qué más puedo hacer por mi país si estoy preso? Y hay que darlo todo, todo por la libertad de Venezuela y por un país libre para nuestros hijos. Cuando uno es padre de todos los niños. Y yo quiero un país libre para mis hijos, quiero un país libre para todos los niños de Venezuela. El tema de raparse el cabello, pues, es algo físico, es algo banal, es un tema de belleza o de banalidad. Yo en solidaridad, pues, hice lo mismo. No me rapé porque no quería asustar a mis niños, pero sí pues me corté el cabello como demostración del amor que le tengo a mi esposo y en solidaridad por lo que le hicieron tratando de torturarlo psicológicamente. Patricia, usted refiere que pudo hablar con su esposo Daniel Ceballos por unos 15 minutos. ¿Qué más le dijo? ¿Cuál es su condición? ¿Cómo se encuentra físicamente? Bueno, me dijo que hasta la tarde de ayer estuvo en una oficina que acondicionaron justo frente a la oficina del director de esta cárcel, donde le metieron un colchón y estuvo allí durmiendo en el piso, que esta oficina tenía baño y no tenía luz, solamente la luz que entraba a través de su puerta cuando la abrían. Me dijo que desde finales de la tarde lo movieron a una celda donde están las celdas de castigo de esta cárcel 26 de julio en el estado Guárico, que es una celda muy pequeña, una celda de 2x2, que está con el piso de cemento y paredes de bloque. Me describía que era como en obra limpia, ¿no? Que su baño era una letrina, un hueco en el piso. Duerme en una cama de cemento con un colchón, que utiliza estos uniformes amarillos como almohada, que el calor es sofocante. Me describió que era un sitio donde había muchos zancudos, mucha plaga, que no tenía ropa interior, que por favor le llevara ropa interior, le llevara repelente, que no se estaba cumpliendo ningún protocolo para darle seguimiento a esta huelga de hambre. Solamente un médico que lo ve 1 o 2 veces al día, le toma la atención y se va. Creo que no hay garantías de los derechos humanos en un sitio así, que es lo más parecido a un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
Me describió también que es un galpón de un techo alto y que sus custodios caminan sobre él, que le colocan la comida a hora del desayuno, del almuerzo y de la cena, un plato de comida para que lo vea y lo huela, y le toman fotografías para hacer ver que le llevaron de comer, que lo único que ha tomado es agua desde el viernes a las 7 de la noche. El día de hoy mi esposo tiene más de 120 horas en huelga de hambre y me dice que es lo único que puede hacer estando preso, para que no sigan vejándonos, para que no sigan violando nuestros derechos como familia y como venezolanos. Son las condiciones en las que mi esposo hoy está recluido, un hombre que es inocente de los delitos que lo están acusando, un hombre que está preso por decir la verdad, por ponerse del lado de su pueblo y por defender los derechos de todos los venezolanos. Sobre él hay medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, organización de la cual Venezuela es consignataria y que suscribe sus pactos y acuerdos. Estas medidas cautelares fueron dictadas por considerar que la vida de mi esposo Daniel Ceballos y de Leopoldo López están en riesgo ante la situación que viven como presos políticos de los que gobiernan en nuestro país. El gobierno ha hecho caso omiso de esto y se ha vuelto cómplice de la violación de los derechos humanos, no solamente de mi esposo, de todos los presos que están recluidos al igual que él, en la misma situación y bajo las mismas condiciones. En una cárcel que, según el sistema penitenciario de nuestro país, es la cárcel modelo para quienes son privados de libertad en Venezuela, y donde se violan los derechos humanos no solamente de mi esposo, sino de todos los que están allí recluidos cuando tienen que vivir en estas condiciones, donde no se permite la visita de sus familiares los primeros 30 días de reclusión, donde no se permite el ingreso de menores de edad. Mis hijos no van a poder ver a Daniel mientras siga recluido en este sitio tan nefasto. La visita de los abogados es únicamente por 15 minutos y son visitas programadas. Esta cárcel indica cuándo los abogados deben ir. Mi esposo está literalmente secuestrado en este lugar infrahumano, donde sus abogados apenas pudieron verlo 15 minutos el día de ayer martes, desde el sábado en la madrugada que lo trasladaron hasta allá. Patricia, ha mencionado usted sus hijos. ¿Hay explicación para ellos? Bueno, esa explicación aún no la he dado. Me he comunicado por teléfono con ellos. Yo he estado en Caracas desde el viernes. Les he dicho que por ahora papi no tiene visitas. Es algo que para ellos no es desconocido, porque de 14 meses que lleva mi esposo de injusta prisión, ha sido sometido a castigos de aislamiento y confinamiento sin visitas, que ya suman 6 meses y medio. Si detallamos esto, pues es poco el tiempo que mis hijos han tenido la oportunidad y que yo he tenido la oportunidad de visitar a Daniel, lo cual para ellos pues es algo normal, entre comillas. Lo que no es normal es escuchar la misma pregunta todos los días. ¿Cuándo llega papi a casa? ¿Cuándo lo podemos traer? Nos dijeron que era 1 año y Daniel cumplió 1 año de esta sentencia injusta del Tribunal Supremo de Justicia, que lo destituyó como alcalde y lo sentenció a 12 meses de prisión. Esa sentencia se cumplió el 25 de marzo de este año y aún mi esposo está injustamente preso. Ellos esperan que salga en cualquier momento. Yo siempre les doy la misma respuesta. Pronto papi estará de regreso en casa. Patricia, ¿no teme usted, su familia, que esta huelga de hambre pueda poner en riesgo la vida de su esposo, Daniel Ceballos? Claro, su vida está en peligro. Su vida está en peligro, en riesgo. Y depende de una sola persona. Depende de las órdenes del presidente Nicolás Maduro. Que mi esposo siga o no en las condiciones en las que está. Depende de que se cumpla el petitorio que ha exigido junto a Leopoldo López y a otros presos políticos que al día de hoy se han sumado a esta huelga de hambre. Ya son 5 personas que en este momento están en huelga de hambre. Mi esposo tiene más de 120 horas, Daniel Ceballos, preso político del régimen que gobierna en Venezuela, tiene 120 horas en huelga de hambre. Leopoldo López tiene más de 72 horas en huelga de hambre. Alexander Tirado y Raúl Baduel se sumaron el día de ayer, tienen más de 24 horas en huelga de hambre. Y el día de hoy se ha sumado Julio Rivas en la iglesia
de las Mercedes a esta huelga de hambre con el mismo petitorio. Tiene el presidente en sus manos la potestad de que esta huelga de hambre se levante. Si libera a los presos políticos, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, si liberas a los presos políticos, 77 presos políticos que están allí por tus órdenes, si los liberas, se levanta esta huelga de hambre. Si permites la observación internacional, no solamente de la UNASUR, también de la OEA y de la Unión Europea en las elecciones parlamentarias, y defines una fecha a través del Consejo Nacional Electoral para esta elección, se levantan la huelga de hambre. Si se da el cese de la represión y de la persecución a la disidencia, a los medios de comunicación y a quienes manifiestan sus ideas democráticas y pacíficas de cambio y que están en diferencia con quienes hoy gobiernan nuestro país, se levanta la huelga de hambre. Está en manos del presidente Nicolás Maduro garantizar el acompañamiento de un médico de nuestra confianza que pueda estar junto a Daniel durante esta huelga. Está en sus manos que se garanticen los derechos humanos de mi esposo, que hoy está en un sitio infrahumano. Está en sus manos, presidente Nicolás Maduro. No estamos pidiendo nada extraordinario. Es un petitorio que está dentro de las normativas, dentro de la Constitución. Es un petitorio legítimo y un petitorio democrático al que hoy Venezuela entera se está pegando. El petitorio que ha hecho mi esposo, Daniel Ceballos, que escribió en esta servilleta y que aquí les puedo mostrar. Este es el petitorio que ha hecho mi esposo. Si me permiten unos minutos, se los puedo leer. Libertad para los estudiantes y presos políticos. Poner fin a la persecución contra la disidencia política y los medios de comunicación social y prensa libre. Publicar fecha de las elecciones a la Asamblea Nacional y permitir la observación internacional de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Ante la sistemática violación de mis derechos humanos, los abusos contra mi familia, sometida a tratos denigrantes, la persecución política y el uso de la justicia venezolana para criminalizar mis acciones con el fin de sacarme de la escena política y callar mis palabras e ideas y evitar mi libre pensamiento, todos estos actos viles que transgreden el Estado de Derecho, las libertades del ser humano y colocan a miles de venezolanos en una total indefensión. Responsabilizo a Nicolás Maduro por todas estas violaciones a la Constitución y tratados internacionales. Cuando son las 7 de la noche del 22 de mayo de 2015, me declaro en huelga de hambre. Daniel Ceballos. Este es el petitorio, esta es su denuncia y este es el petitorio que ha hecho Leopoldo López, que ha hecho mi esposo Daniel Ceballos y al cual se están sumando más presos políticos en Venezuela. Patricia, ya para finalizar, ¿todos a marchar este próximo sábado? ¿Esa es la convocatoria? Bueno, esta concentración del día sábado es una concentración masiva que va a darse en todos los rincones del país. En San Cristóbal, esta concentración será a las 10 de la mañana, en el Obelisco de los Italianos. En Caracas, esta concentración será en la Plaza Juan Pablo II, en la Avenida Francisco de Miranda. Todos vestidos de blanco, llevando flores blancas, nuestros rosarios, nuestras oraciones, nuestras caras descubiertas y mirándole a los ojos al país entero y diciéndole que en paz, de forma cívica, pacífica y constitucional, nos apegamos al petitorio de Leopoldo López, de mi esposo Daniel Ceballos y de los demás presos políticos que a esta hora se han unido a esta huelga de hambre en Venezuela. La observación internacional para las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, de la UNASUR y de la Organización de Estados Americanos. La libertad de todos los presos políticos. El cese de la persecución y de la represión a la disidencia y a los medios de comunicación
y prensa libre. Es un petitorio claro, es un petitorio constitucional, es un petitorio democrático y legítimo, el que estamos sumando y estamos pidiendo a todo el país que se solidarice y que se sume en una petición que va a garantizar los derechos para todos los venezolanos. Quiero agradecer a Patricia Gutiérrez de Ceballos, esposa del preso político Daniel Ceballos, alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, en Venezuela, por acompañarnos estos minutos en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Y fuerza y fe, que vamos a seguir adelante en Venezuela, a seguir luchando por nuestras libertades. Fuerza y fe es la palabra o es la frase que siempre usa Lilian Tintori y que Patricia de Ceballos también ha hecho de ella.